Para fines de 1800, la Argentina agroexportadora se encuentra en plena expansión, tanto que necesita mano de obra. Muchos de los recién llegados se trasladan al ámbito rural. Allí, la variedad de tareas y los frecuentes desplazamientos reducen las posibilidades de asociación. Los incipientes conflictos se resuelven en forma local. Pero en la próspera Argentina, las condiciones laborales son precarias y las leyes obreras inexistentes. Una de las primeras medidas de fuerza registradas del movimiento obrero organizado es la de la Unión Tipográfica Bonaerense en 1878. Se resisten a la rebaja de salarios que impone una imprenta y que otras empresas pretenden imitar. Más de 1000 trabajadores reunidos en asamblea se pronuncian por la huelga. Las patronales vuelven a los sueldos originales y reducen la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en verano. Esta primera experiencia es solo el comienzo. El reclamo que se abre es similar en todos los casos. En 1894, el médico Juan Bautista Justo, preocupado por la situación de los trabajadores y ligado al socialismo internacional, funda el diario La Vanguardia. 2 años más tarde, en 1896, organiza el Partido Socialista Obrero Argentino. Organiza y apoya las ligas agrarias porque entiende que el latifundio es una traba al progreso económico y social perpetrada por el régimen oligárquico. Entre los obreros promueve la formación de cooperativas de producción, consumo y vivienda, y de distintas formas de asociación cultural. En el campo de la educación, crea la Universidad Popular de Barracas, la Sociedad Luz, bibliotecas populares y escuelas primarias allí donde no existían o eran insuficientes. En 1897, fundan el periódico La Protesta y logran la creación de los sindicatos de albañiles, cigarreros, carreros, yeseros, ebanistas y marmoleros. Para principios del siglo XX, el movimiento obrero argentino es una realidad. En 1901, la Federación Obrera Argentina es la central que nuclea a la mayoría de los gremios del país. En 1902, se aprueba la Ley de Residencia, que permite expulsar sin juicio previo a extranjeros considerados peligrosos. El movimiento obrero decreta, a través de la Federación Obrera Argentina, la primera huelga general de la historia argentina. Los socialistas se oponen por considerar la huelga general un acto desmesurado. Las divergencias provocan la fractura de la central sindical. La Federación Obrera queda en manos anarquistas y los socialistas fundan la Unión General de Trabajadores. La huelga tiene un alto acatamiento. El primer diputado socialista de toda América es elegido en 1904 por el barrio de La Boca. Se trata de Alfredo Palacios, que logra unos años después la aprobación en el Parlamento de la Ley de Descanso Semanal. La Federación Obrera Argentina, llamada ahora Federación Obrera Regional Argentina, convoca al acto del 1 de mayo de 1904 por el aniversario del ahorcamiento de los mártires de Chicago, ocurrido en 1886. A poco de iniciada la marcha, comienza la represión policial que deja un saldo de varios muertos. Las dos centrales sindicales decretan la huelga general y piden el encarcelamiento de los responsables. A pesar del estado de sitio, decretado por el presidente Manuel Quintana, las centrales sindicales deciden conmemorar en forma conjunta un nuevo aniversario del 1 de mayo. El acto se realiza frente al Teatro Colón.
Un escuadrón de 120 policías a caballo se lanza contra la multitud mientras los bomberos policiales atacan por otro frente. En la Plaza Lavalle quedan 4 muertos, más de 50 heridos y cientos de detenidos. Entre 1916 y 1918, algunos sindicatos logran el arbitraje del gobierno nacional en sus conflictos. Entre ellos los sindicatos que agrupan a los trabajadores ferroviarios y portuarios. El gobierno de Hipólito Yrigoyen es el primero en intervenir en las negociaciones de salarios entre sindicatos y empleadores. Esta situación fortalece la posición de sindicatos de larga trayectoria, como la Fraternidad de Maquinistas, creada en 1887, y de otros más recientes, como la Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, surgidas en la década de 1910. Su capacidad de frenar el transporte en momentos clave les permite obtener, muy tempranamente, conquistas salariales, de condiciones de trabajo e incluso de seguridad social. El crecimiento del frigorífico industrial, dedicado a la exportación, y el de industrias orientadas al consumo local, aumenta el número de trabajadores permanentes. A partir de 1917, se suceden huelgas en las que el movimiento obrero reclama mejores salarios y retoma una demanda por la que lucha desde sus orígenes, en la década de 1890. La limitación de la jornada laboral a 8 horas diarias. Con el acceso al Parlamento de legisladores del Partido Socialista, se elaboran las primeras leyes obreras. Se sancionan la ley de descanso dominical, la ley de regulación del trabajo femenino e infantil y la ley de accidentes de trabajo. Las nuevas leyes regulan los horarios de trabajo, los días de descanso periódico pago y la licencia por maternidad, que revierte la situación a la que están sometidas las mujeres al momento de ser madres, quienes debían continuar en actividad o bien renunciar o ser despedidas. Los trabajadores de algunas industrias consiguen la jornada laboral de 8 horas, pero recién en 1929 llega a convertirse en ley nacional. Los obreros de los talleres Bacena reclaman aumentos salariales y reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. Los primeros días de enero de 1919, la empresa fragmenta la unidad de los huelguistas y consigue que varios empleados se reincorporen al trabajo. Mientras la patronal de los talleres Bacena, el gobierno radical y la fora sindicalista aprueban muchos de los reclamos del pliego de condiciones presentado por los huelguistas entre el 7 y el 8 de enero, se agudiza la represión sobre quienes deciden continuar adelante con la medida de fuerza. Alrededor de 2.000 trabajadores, dirigentes y militantes de distintos grupos son detenidos. La Semana Trágica no es la primera confrontación entre trabajadores y patrones, ni la única durante este año, pero sí una de las más sangrientas. Entre 1921 y 1922, los trabajadores de la lana en la Patagonia van a la huelga. La situación de los arrieros, ovejeros y peones de estancia es penosa. Trabajan de 14 a 16 horas diarias con salarios ínfimos. Ante un intento de mediación oficial fallido, Yrigoyen envía al ejército a terminar con el levantamiento. Los represores asesinan a los huelguistas que presentan batalla y fusilan a más de la mitad de los que se entregan sin resistir. La masacre de los obreros del sur será recordada como la Patagonia Trágica y constituye uno de los tantos hechos injustos y sangrientos de la historia argentina.